Nuevamente, educación en el periodo revolucionario. Este tema ya lo platicamos. Se inicia en 1944 a 1954. Este periodo, decía a ustedes, para hacer un recordatorio, inicia con el gobierno del doctor Juan José Arévalo, continúa con el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y acá pues platicábamos sobre el incremento al desarrollo educativo del país que se había dado. Miren ustedes, hablábamos que en 1944 funcionaban 13 centros oficiales únicamente de educación secundaria y normal y que atendían únicamente a 1.861 alumnos. Y también hablábamos de que en la capital se había fundado el Instituto Normal de Señoristas, el INCA, el Normal Mixto Rafael Akeche, el Normal Mixto Nocturno, la Escuela Normal también Alameda y las escuelas tipo federación. Eran uno de los avances que se habían trabajado en este periodo revolucionario que habíamos hablado anteriormente, pero que vamos a seguir hablando durante este periodo. Les decía también de que esta presentación se va a dividir en dos fases, la que inicia hoy y la que va a terminar el siguiente sábado, o sea, el último sábado. Durante el periodo presidencial del coronel Jacobo Arbenz Guzmán se siguió con la misma tónica educativa que el gobierno revolucionario que inició Juan José Arévalo. Y durante este gobierno de Arbenz se incrementó en gran manera la educación rural y la alfabetización, y también la educación prevocacional. La educación rural se refirió que se extendió. Si aquí arriba hablábamos de que se había fundado en la capital, también se había fundado en algunas cabeceras, algunas normales, porque yo les contaba a ustedes que Juan José Arevalo, existen acá algunos registros donde estudió aquí en Jalapa, en el INCA. Entonces ya estaban fundados algunos establecimientos también en los departamentos. Sin embargo, en las cabeceras departamentales, se puede decir en algunas, no en todas. Por ejemplo, Xela, Chiquimula, Jalapa fueron privilegiados con eso. Entonces, hasta en el gobierno de este coronel Jacobo Arbenz Guzmán fue donde se dio un poquito más de auge a lo que es la educación rural, o sea que la educación comenzó a llegar a las comunidades. También se apoyó lo que es la alfabetización, había mucha gente que analfabeta, o sea que no sabía leer ni escribir, y también se incrementó la educación prevocacional, que es la que nos prepara a nosotros para una posible carrera, un conocimiento, ya para una inmersión en el campo laboral, les decía yo a ustedes. ¿Bien? Entonces, y hablábamos también sobre algunas otros eventos que se dieron en en este, en este periodo, que lo fuimos discutiendo. mm, Estamos aquí admitiendo algunos compañeros, que lo fuimos comentando nosotros en la clase anterior. También en este periodo revolucionario, los postulados pedagógicos de la revolución se mantuvieron vigentes por 10 años, cuando se dio la educación con un carácter democrático, desde los jardines de los niños hasta la universidad, ¿verdad? En ese tiempo surgió también el periodismo escolar, el autogobierno, las asociaciones estudiantiles se generalizaron en todas las escuelas secundarias de nuestro país. El anteproyecto de ley orgánica 1952 de 1952 instaló un modelo educativo acorde con la realidad pedagógica del país, ¿verdad? La educación mantuvo un carácter laico, gratuito y obligatoria. Y si ustedes ven por acá, ¿verdad? También en ese tiempo se crearon las guarderías infantiles. También por acá, si ustedes ven por acá, se permitió al magisterio organizarse sindicalmente. Y ahí fue donde se fundó, muchos de ustedes conocen el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magisterio de Guatemala. O sea,
el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, es el sindicato, el STE, que actualmente existe todavía ese sindicato. Ese sindicato tuvo como contraparte al Colegio de Maestros, el cual era totalmente opuesto a la sindicalización del Magisterio Nacional. En este tiempo se dieron muchos beneficios para la educación, ¿verdad? A partir de 1953 se crearon las escuelas provocacionales de carácter experimental, cuyo nivel era anterior a la preparatoria universitaria, o sea que nos preparaban para la universidad, a la normal y a las carreras técnico-vocacionales. A partir de la década de 1960, se fue descuidando paulatinamente lo que es la educación pública. Instituciones que antiguamente habían sido rectoras de la educación media de Guatemala, como el Central para Varones, como el Akeche, perdieron su prestigio, porque se decían de que esos establecimientos ya se dedicaban más que todo a la participación en protestas contra el gobierno y que poco pues se dedicaban a lo que era la preparación académica de los estudiantes. Estos dos establecimientos estuvieron muchas luchas populares en contra del sistema, de los sistemas de gobierno, más que todo fue ya en el 54 para adelante. Miren, apertura a las realizaciones culturales. El proyecto educativo permaneció dormido hasta que fue retomado por el gobierno de Arévalo, quien llevó a cabo todos los cambios que Chacón solamente pudo intentar hacerlo, no lo había hecho. A través de Arévalo se inició la construcción de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Gobierno, actualmente llamado Archivo General de Centroamérica. También se trabajó en lo que fue el Conservatorio Nacional de Música y la reorganización del Ballet de Guatemala. También se trabajó en lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. Fueron algunos de los aportes que el periodo revolucionario dio a lo que es la educación. Bien, y acá vamos a seguir hablando un poco de lo que es el desarrollo educativo en la segunda mitad del siglo XX, a inicios ya del siglo XXI, en el que actualmente estamos. Como estamos haciendo un recorrido en toda la historia de la educación, por eso aparentemente es una clase evidentemente teórica. Acá únicamente hay unas pequeñas cápsulas de todo lo que se fue dando, y ustedes se dan cuenta acá en las fotografías que se presentan, pues están algunas marchas populares en donde habían algunas demandas para que se apoyara la educación. Había gente que estaba muy interesada en que se diera especial atención a la educación, y había gente que estaba interesada en que la educación en realidad no llegara. Fíjense que en el tiempo de la liberación, vamos a ver más adelante, los rezagos que hubo. Inclusive era prohibido tener un libro en su casa. El tener un libro lo que toleraban como tener un arma. Y en realidad, pues, la educación es el arma más poderosa para el desarrollo. Entonces, a la gente no le convenía, a las autoridades no les convenía de que el pueblo se preparara, de que el pueblo se educara. Entonces, porque para ellos, pues, era un problema el hecho de que el pueblo y la población exigiera sus derechos, sus justos derechos, y ahí pues se venía dando el problema. Pero que Guatemala en el sistema educativo ha sufrido mucho, y han habido intentos de establecer un sistema educativo al cual se le dé seguimiento. Sin embargo, poco o casi nada se ha hecho por ello. Entonces, vamos a pedirle por favor a Sheili Vega. ¿Está por ahí, Sheili? Sí, Lick. Me hace el favor, Sheili,
lectura a la diapositiva que estoy proyectando ahorita sobre el desarrollo educativo en la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. En el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, se expresa que la segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación superior como la época de expansión más espectacular. El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esa disparidad. Allí aparece reflejada la situación de la educación superior en América Latina y en el Caribe durante el mismo periodo, lo que implica el más grande reto político y académico de la región en el siglo XXI. Exacto. Dice acá que la segunda mitad del siglo XX marca para Guatemala una época histórica, porque aquí es donde se da la apertura más a lo que es la educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala, de hecho, ya estaba. Era la universidad que nosotros decíamos la Universidad Popular. ¿Se recuerdan que hablamos anteriormente? Sin embargo, por acá ya tenía un carácter también la universidad de revolucionaria inicialmente, después la intervinieron y la condicionaron, y la universidad pues nunca ha perdido su mística, siempre se ha mantenido a pesar de las intervenciones que han hecho. Sin embargo, acá pues aparece y se refleja la situación en que la educación superior se le da más auge y se extiende para que otros sectores también de la población pudieran tener el acceso o el derecho de poder impartir educación superior. Y es ahí donde se fundan otras universidades, aparte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya es casi en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Marisol Gregorio que nos lea esta siguiente diapositiva. El de periodos, ¿no? Ajá. En 1945, en que se fundó la Facultad de Humanidades con su departamento de pedagogía, se inicia un periodo de hondas inquietudes culturales. Se lleva a cabo las primeras investigaciones de carácter pedagógico y se trata de enlazar a esta superior casa de estudios con los grandes problemas nacionales. ¿En qué año se fundó la Facultad de Humanidades ustedes? En el año de 1945. En la facultad que nosotros iniciamos. ¿En qué periodo de gobierno fue entonces que se fundó la Facultad de Humanidades? En el periodo de Juan José Arevalo. Eso que nos queda a nosotros como parte de la historia de la educación superior, especialmente la educación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente la facultad a la que nosotros pertenecemos, que es la Facultad de Humanidades. Ustedes ven, fue en 1945 en que se fundó la Facultad de Humanidades, que era parte del periodo de gobierno de Juan José Arevalo Bermejo. Sigamos con el otro inciso, por favor, Marisol. A partir de 1953 se crearon las escuelas prevocacionales de carácter experimental, cuyo nivel era anterior a la preparatoria universitaria, a la normal y a las carreras técnicas vocacionales. Eso fue lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Sigamos. En 1956 se establece la nueva ley contenida en el decreto gubernativo 558, la cual fue derogada en 1965. En esta nueva ley queda consolidados los dos ciclos que se componen la educación media.
el prevocacional y el diversificado, denominándolos ciclos de cultura general en 1958. Leía por un momento. Naciendo los institutos básicos por cooperativa y los institutos básicos con orientación ocupacional. Exactamente, ya en 1956 ya no era periodo de la revolución. Si ustedes se recordarán, la revolución fue de 1944 a 1954. Ya en el 55-56 ya era otro gobierno el que estaba al mando de nuestro país, el gobierno de Castillo Armas. Le dieron continuidad a algunos aspectos educativos y otros, sin embargo, sufrieron rezagos, de los que vamos a hablar nosotros más adelante. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, en estos periodos de 1956, 1965, 1958, nacieron también otras modalidades educativas, ¿verdad? Aquí se habla ya de institutos básicos por cooperativa, otros con orientación ocupacional, así como los experimentales, ya fueron naciendo en 1958, pero todo eso se concentraba pues allá en la ciudad capital. Sigamos acá, por favor, Marisol. En 1957, el Consejo Técnico del Ministerio de Educación crea como una dependencia al Departamento de Orientación Escolar y Vocacional, con el propósito de mejorar la formación de los educandos, guiándolos hacia la formación de su personalidad. Así es. En los años 60, ¿sí? Sí, por favor. En los años 60 del siglo XX comenzó en Guatemala un movimiento para propiciar la creación de universidades privadas, lo que sucedió con la siguiente secuencia. Universidad Rafael Landívar desde el año 1962, Universidad Mariano Gálvez, Universidad del Valle de Guatemala, ambas autorizadas el 29 de enero de 1966. Exacto. Miren, entonces en los años 60, fue en el siglo XX, donde ya, además de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se crean otras universidades privadas. Se le da auge a la educación superior privada. Y ahí es donde se crea la Universidad Rafael Landívar, miren, en 1962, y la Universidad Mariano Gálvez y la Universidad del Valle fueron creadas ambas casi que son creadas en la misma fecha, bajo los mismos acuerdos, porque son acuerdos los que crean estas universidades en 1966. Entonces, esas universidades son nuevas. Aproximadamente tienen 55 años, la del 66 y la del 62, pues tiene aproximadamente 59, 60 años, cabal, porque estamos en el año 1922. Comparada con la edad, con el tiempo en que fue creada la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que dicen la Universidad de San Carlos es una universidad tricentenaria, ¿sí? Porque tiene 300 años. Y aparentemente es ya de Borromeo, se llamaba al inicio, la Universidad de San Carlos. Ya 300 años nosotros lo vemos como mucho, como bastante. Las otras universidades ni siquiera llegan al siglo aún. La Mariano Gálvez, la Mariano Gálvez y la del Valle apenas tienen 55 años. Y la Rafael Landívar va ahorita entrando a sus 60 años. Entonces, comparándolas con el descubrimiento de América, que apenas nosotros se ha conmemorado pues los 500 años del descubrimiento de América, 500 años, comparado con otros países milenarios,
ya muy antiguos, que la historia nos manda a Grecia, nos manda a Roma, nos manda a esos países del Medio Oriente que ya existían. Nosotros somos un continente relativamente nuevo, donde la educación superior apenas y empezó hace 300 años. La universidad superior es donde se dan los descubrimientos, donde se dan los experimentos, donde se da todo el avance tecnológico. Pero ahí está la razón todavía de nuestro atraso, de nuestro rezago en lo que es la educación. Mucha parte de la población veía en la Universidad de San Carlos que era un centro educativo que para ellos no llenaba las expectativas. Y hoy hay que crear otros centros de educación superior y se crean estas universidades, que apenas la más antigua de ellas, apenas está cumpliendo 60 años. Y las otras dos, si ustedes se dieron cuenta, están apenas sobre 55 años. Esa es realmente la realidad, la respuesta del por qué actualmente pues estamos como estamos. Que se han ido haciendo intentos, eso es muy cierto. Sin embargo, pues muchos intentos no nos han funcionado. Muchos gobiernos han venido solo a estar experimentando sistemas y sistemas y por muchas situaciones políticas viene un modelo educativo por intereses particulares, vienen y dicen no nos conviene, establezcamos este otro y de repente no esperan a ver los frutos y viene otro gobierno y pone otro sistema educativo y eso en lugar de venir a favorecernos y a venir a desarrollarnos, lo que ha hecho es venir a entretener, a detener nuestro desarrollo. De otros países están trabajando en viajes espaciales, están trabajando en industria y tecnología de alto nivel, del primer nivel. La tecnología, la informática, uno muchas veces dice, no entiende uno cómo es que realmente se dan esos avances tan grandes, pero en realidad lo que sucede es que ellos han venido avanzando. De China, ellos decían, ustedes su sistema educativo ellos lo manifiestan en un sistema educativo obsoleto y nosotros todavía no hemos llegado a lo que ellos ya trabajan. Algunos de los personajes guatemaltecos resalta un poco, estudia en el extranjero y logra pues tener cierto nivel de conocimientos a los cuales de repente nosotros no tenemos acceso aún. Pero son estudiantes pero muy privilegiados, aquellos que por alguna razón gozan de una beca en una determinada área o personas que tienen la facilidad económica de poder enviar a sus hijos a otro sistema educativo, y a nosotros pues nos falta conocer mucho. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad nos hará libre. Ustedes se han dado cuenta que las universidades todos tienen sus lemas bonitos. La San Carlos dice, ir y enseñar a todos. Otra universidad dice por ahí, sabiduría, ante todo, sabiduría. Otra universidad manifiesta así sus lemas sobre dándole énfasis a que la educación es la base fundamental del desarrollo. Muy bien, nos queda tiempo de poder discutir otra diapositiva. Y aquí ya empieza lo que es la educación. La educación, miren, en el periodo de 1954 a 1980. Yo les decía a ustedes de que la educación en la época colonial pues tenía sus preferencias. Pero se da el periodo revolucionario, iniciando con Juan José Arévalo, el doctor Juan José Arévalo Bermeo, y continuando con el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en donde se ven 10 años, en donde se quiso establecer un sistema educativo donde se crea una serie de beneficios para la población. Ustedes se recordarán, en este periodo se crearon las tipo federación, ¿verdad? Se crearon las normales, se me dio mayor cobertura
Y entonces venimos y caemos al periodo de gobierno ya en 1954, donde termina la revolución, donde derrocaron al gobierno de Juan José Arevalo Bermejo a través de un golpe de Estado, de una contrarrevolución. El partido, ya viene el gobierno de la liberación, dicen ellos, que liberaron Guatemala de la revolución. Y aquí es donde yo les digo a ustedes, que la historia de la educación, la historia de nuestro país, se puede contar desde diferentes puntos de vista. Desde diferentes puntos de vista donde lo vivió cada uno de los actores. Porque en 1954 aún hay gente que de esa época. Mucha gente que vivió en la época de la revolución habla muy bien de la revolución. Mucha gente que vivió en el periodo de Huico habla muy bien de Huico. Y mucha gente que vivió en el periodo de la revolución habla muy mal de la revolución. Dicen de que querían expropiarle sus tierras para dárselas a otras personas, que le dieron educación a la gente que no merecía, ¿no? Teníamos el riesgo de que Guatemala se convirtiera en un país comunista. Se decía ese periodo, la gente que lo ve desde ese punto de vista. Por lo tanto, viene el periodo de liberación nacional, que dicen ellos de que vinieron a liberar a Guatemala de que se fuera a convertir en un país comunista o socialista, dicen ellos. Y viene la liberación. Los revolucionarios hablan muy mal de la liberación, que dicen que vinieron a atrasar el avance que ya se había tenido. Vinieron ellos nuevamente a hacer un rezago pues en la educación, y así los libros, algunos libros así lo manifiestan. Sin embargo, a ustedes les digo de que cada uno cuenta la historia desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Lo más importante es que nosotros nos preparemos, que nosotros conozcamos y que nos formemos nuestro propio criterio. La universidad, dicen, es de carácter revolucionario, la universidad, porque es donde los estudiantes siempre han alzado la voz ante las injusticias que se han venido dando. Entonces, tenemos acá la educación en el periodo de gobierno, bueno, en el periodo pues, que se dio de 1954 a 1980. Ya en 1980 algunos de ustedes ya habían nacido. Entonces vamos a pedirle por favor a la compañera Rosa Gómez, ¿está por ahí? ¿No está? Está por ahí Ana Gómez. Dígame, Lick. ¿Me hace el favor de leerme esta diapositiva, por favor? Está bien. La educación durante el periodo de 1954 a 1980. El avance del proceso revolucionario de octubre llegó a crear programas de desarrollo nacional y reivindicación popular, que pronto se contrapusieron a los intereses de las compañías norteamericanas que operaban en el país. El 2 de diciembre de 1963 fue emitido el decreto de ley de 153 que contiene los planes de estudio, estableciendo los niveles de educación preprimaria y primaria, media, tanto en el ciclo de educación básica o de cultura general,
como en el ciclo de diversificado para las carreras que son especificadas en esta ley. Miren, especificadas en esta ley. Hasta en diciembre de 1963 fue que se emite el decreto 153. Este que contiene son los planes de estudio de los niveles de educación preprimaria, o sea, se planificó. Planificar es prever, es establecer todas las herramientas, los métodos, las técnicas, estrategias que se van a utilizar para llevar a cabo un proyecto. Y en este caso se estableció los planes de estudio para los niveles de preprimaria a nivel general, primaria y media. Cuando hablamos de media, se habla del ciclo básico y el ciclo básico que es llamado también de cultura general, como el ciclo diversificado. En 1963 es donde se crea esa ley. Se establecen los planes. Primaria. No se hablaba de preprimaria todavía. Sí, primaria, una vez uno entraba primero y eso yo soy parte de ese periodo. Yo no entré a parvulitos, de una vez entramos a primero primaria. Primaria. Fíjense, primaria. Seguidamente, el nivel básico, que era llamado también nivel de cultura general, y el nivel diversificado, o sea, ya carreras. El de cultura general era el que nos preparaba a nosotros. Bueno, en los municipios, pues, en algunos municipios es que no había planes para la educación preprimaria, pero ya en otros lugares, sí, ya miren, aquí nos habla de que acá ya se establecieron planes en la educación preprimaria, miren, primaria y media. La media, cuando hablamos de educación media, estamos hablando de básico y de diversificado. Cuando hablamos de básico, estamos hablando también de la educación de cultura general, o sea que nos preparaba para el diversificado, y el diversificado era lo que son las carreras. Esto fue, miren, hasta en 1963. En 1976 se promulga una nueva ley de educación en la que se propone crear una educación general de 9 años de duración, dividida en ciclos. Se crean los organismos interministeriales que permiten la operatividad de la ley. Tales organismos son los siguientes: una Comisión Nacional de Educación, Ciencia y Cultura, que orienta, coordina y evalúa el Plan Nacional de Desarrollo. Es integrada por el Ministerio de Educación, quien preside. También entra lo que es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Defensa, entre otros. El organismo creado se denominó Junta Nacional de Educación Extraescolar, porque ahí intervinieron todos los demás. Entonces, las características que se dieron en lo que es la educación durante el periodo de la liberación. Bueno, aquí inicia el periodo de la liberación en 1954. Y aquí pues hubo una serie de gobiernos, militares, ¿verdad? Hasta 1980. Y esto tiene para nosotros algunas características. ¿Qué características tuvo este periodo de la historia de la educación de Guatemala desde 1954 a 1980? Esto lo vamos a hablar nosotros en la siguiente clase. ¿Vieron? Ya solo nos queda nada más un minuto para que termine el tiempo. Y entonces yo por WhatsApp, como decía Lilian, yo les voy a enviar a ustedes algunas tareas. No
No todos. Licenciado, nos debería de valorar doble las tareas por las que no realizamos la Lo que semana sucede es pasada, que la yo no semana sé siguiente. quién intentaría hacerlas y quién no intentó hacerlas. Yo les decía que hoy al finalizar el día que terminemos de trabajar, voy a aperturar las evaluaciones para que quienes la hagan van a aparecer como un segundo intento. ¿Oyeron? Ahora, quienes ya hicieron sus evaluaciones, que ya no la hagan, porque ellos ya les apareció en un primer intento. Entonces, ¿para qué las van a hacer? ¿Oyeron? Ahora bien, si no logramos nosotros abrir el espacio para un segundo intento, vamos a tomar en cuenta la propuesta de la compañera Lilian. ¿Oyeron? Entonces voy a subir al WhatsApp las tareas para el día de hoy, que son tareas parciales, se puede decir, no finales de esta unidad, porque aún nos quedan algunos temitas que tratar, como por ejemplo las características que se dieron en el periodo en la historia, pues, en el periodo de 1954 a 1980, que es parte también de la historia de Guatemala. ¿Qué características tuvo la educación en este periodo? Y al final vamos a hablar también de algunos rezagos que hubo en la... Las tareas son para hoy, entonces. Yo diría que las que puedan comenzar a trabajar. Por ejemplo, algunas características de la educación revolucionaria lo pueden trabajar, porque eso ya lo hablamos. Y también el PNI es parte de la educación revolucionaria. Y si quieren el examen, no lo abran todavía, la prueba, la evaluación no la abran hasta que terminemos de trabajar nosotros las diapositivas. Revisen ustedes su plataforma, ahí les voy a poner las fechas para que no estemos platicando así por gusto. ¿Bien? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Revisen su plataforma, revisen las presentaciones, esas ya están, lo que no están únicamente son las tareas, la presentación ya está en su plataforma para que ustedes la estudien y la lean. ¿Bien? Cualquier cosa, yo estoy aquí a sus órdenes para servirle. Gracias, Lick.